aprovechar bien. Bueno, el día de ayer, en teoría, tendríamos que haber resuelto, desarrollado, digo bien, eh, el sistema digestivo, era nuestro tema que correspondía al día de ayer. No obstante, Ujú. ahora vamos a estar desarrollando este tema. eh, Vamos a estar viendo cuáles son las funciones y cuál es la importancia del sistema digestivo y conocer un poco ese aprovechamiento que tiene nuestro sistema digestivo en cuanto a todo lo que consumimos, ¿verdad? Y cuáles son los órganos anexos que están ligados a este sistema. Y vamos a ir viendo cada órgano otra vez, cuál es su función o su importancia. Porque evidentemente cuando un órgano está dañado, eh, que corresponde a nuestro sistema digestivo, no obstante, ya altera a todo nuestro sistema, porque como habíamos dicho al inicio de la materia o del módulo, todos los sistemas al fin y al cabo trabajan otra vez en conjunto. A modo de definir, el aparato digestivo es el conjunto de órganos y estructuras que participan en la ingestión, digestión, absorción y eliminación de los productos, de los alimentos, perdón. Está formado por el tubo digestivo y órganos accesorios. En este caso, el tubo digestivo es el que vamos a estar viendo nosotros, nosotras en este caso, que incluye a la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. O sea que vamos a estar viendo, evidentemente, desde el ingreso del alimento a la boca hasta la excreción, o sea, hasta la eliminación de los residuos que ya no le sirven a nuestro cuerpo, que es lo que se da durante la evacuación, ¿verdad? Cuando defecamos. Muy bien. En cuanto a los órganos accesorios, estos serían las glándulas salivarias, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Justamente lo que estuve mencionando en principio, nosotros vamos a estar viendo todo lo relacionado al tubo digestivo y al terminar la clase voy a dictar una investigación que quiero que hagan con relación a los órganos accesorios. Cada una va a realizar su investigación y va a ser al azar la próxima clase que vamos a tener, nuestra clase presencial. Ahí van a estar exponiendo sobre cualquiera de estos órganos. Yo, por ejemplo, voy a decir, qué sé yo, Andrea o Pamela, háblame sobre el hígado. Ustedes tienen que estar preparadas, ¿está bien? Eso Sí, voy a explicar entiendo. al terminar la clase. Ahora vamos a iniciar todo lo que compromete al tubo digestivo y después voy a estar dando esas indicaciones, ¿está bien? Porque el Bueno, próximo sábado ya es nuestra última clase presencial. Después ya tenemos ya nuestro examen final otra vez. sí, bueno. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto, muy bien. No sé si ya vieron sus notas en el grupo digo, en la plataforma. Yo sí ya vi. Rindieron bastante bien todas, bastante Sí. bien. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, el aparato digestivo entonces es un conjunto de órganos y estructuras que van a participar en la ingestión, digestión, absorción y eliminación de los alimentos. La función principal es transformar los alimentos en moléculas simples, o sea, nutrientes, que pueden ser absorbidas y utilizadas por el organismo para obtener energía, reparar tejidos, mantener el equilibrio vital, eliminando además las sustancias de desecho. O sea que todo lo que nosotros consumimos va a ser beneficioso para los órganos
los tejidos, tanto para mantener nuestro cuerpo en vitalidad, teniendo energía, y también para reparar algún tipo de alteración o disfunción que haya en el cuerpo. Si, por ejemplo, justo tengo yo una herida abierta, que qué sé yo, sufrí un corte muy grande, me suturaron, me cosieron ese tejido, qué sé yo, los alimentos que yo consuma van a ser de vital importancia para que esa herida también vaya cicatrizando. Hasta para eso a nosotros nos sirve nuestra alimentación. Y como, por ejemplo, consumiendo, por ejemplo, alimentos que contengan proteína, que todo lo derivado del animal es proteína. Huevo, leche, o sea, todos los lácteos, queso, yogur, la carne de vaca, el pescado, pollo, todo sería entonces proteína. Y esa proteína lo que va a hacer es reestructurar, por ejemplo, el tejido muscular si es que fue el tejido muscular el que estuvo dañado. Entonces, la misma cosa, cuando yo estoy caigüe, medio que quiero dormir nomás luego, estoy todo el día bostezando, entonces, por más que yo me esté alimentando, entre comillas, qué sé yo, me paso comiendo empanada, me paso comiendo lomito árabe, me paso comiendo, qué sé yo, alimentos que no aporten ciertos nutrientes a mi organismo, evidentemente yo voy a estar subiendo de peso por la reserva calórica, yo voy a estar subiendo de peso, no hago un carancho, no me muevo, no camino, no hago nada, y para colmo todo el día estoy caigüe. Eso incide mucho o se origina justamente es a raíz de esa mala alimentación. Muchas veces no tomamos en cuenta que yo esté todo el tiempo fatigada o que yo duerma mal. No me detengo a pensar que eso puede que tenga que ver con mi alimentación. Y eso totalmente viene de la mano de la alimentación. Eso puede deberse, por ejemplo, a un déficit de magnesio, a un déficit de carbohidratos. Están los carbohidratos malos y los carbohidratos buenos. Esos carbohidratos buenos serían los que a nosotros nos aporte energía. Si yo no estoy comiendo carbohidratos buenos, que en este caso podría ser, por ejemplo, la papa, qué sé yo, a ver qué otro tipo de carbohidratos buenos podemos ver, ciertos cereales, por ejemplo, incluso algunos tipos de verduras también tienen aporte de carbohidratos. Si yo no como eso y me paso comiendo pizza, hamburguesa, lomito árabe, qué sé yo, entonces esa parte, lomito, pizza y demás, serían los carbohidratos malos, y los carbohidratos buenos, como les digo, sería el arroz, los cereales, la mandioca, o sea, todo lo que sea tubérculos. Por ejemplo, la mandioca, después tenemos la batata, la papa. Eso sería el aporte de carbohidratos bueno para mi cuerpo. Entonces, si yo no como eso, mis carbohidratos buenos, va a haber un déficit de ciertos nutrientes en mi organismo que van a hacer que yo esté todo el tiempo bostezando, esté caigüe, aunque duermo mucho y al día siguiente amanezco otra vez como que no dormí nada, no descansé. Entonces, es ya una situación que nosotros tenemos que tener en cuenta de que tiene mucho que ver con la alimentación ya. Hay personas, por ejemplo, que ahí se dan cuenta que están necesitando algún tipo de suplemento ya, o por ejemplo, sí consume carbohidratos buenos, eh, pero hay falencia, no es la suficiente cantidad que necesita tu cuerpo. Entonces, ahí es en donde entran los nutricionistas justamente para ayudarnos. Siempre tengan en cuenta ustedes que el 70% en nuestro organismo depende de nuestra alimentación y solo un 30% depende de las actividades de movimiento que nosotros hagamos. Eso para mantener nuestro cuerpo saludable. O sea que ese 70% es
exclusivamente la parte nutricional. Si yo como mal, me voy a la B, ¿verdad? Mi cuerpo no va a desempeñar sus actividades como tiene que desempeñar y vamos a estar padeciendo, ¿verdad? Nos engripamos luego a cada rato, qué sé yo, cualquier viento sur y yo ya caigo, ya tengo fiebre, estoy con tos, estoy con dolor de garganta, qué sé yo, soy muy alérgica. Todo eso se debe a falencias en la parte nutricional. Entonces, así como menciona, el sistema digestivo tiene por función principal justamente ese aporte de nutrientes, absorber los nutrientes de los alimentos que nosotros consumamos. Funciones e importancia de la anatomía del tubo digestivo y órganos accesorios. El tubo digestivo, que en este caso son los órganos principales del aparato digestivo, allí encontramos a la boca, que es el inicio de la digestión. ¿Y qué es lo que hace la boca? Mastica y mezcla los alimentos con la saliva. Entonces ahí, por ejemplo, va a trabajar órganos accesorios también que habíamos dicho que eran las glándulas salivales. Entonces, nosotros introducimos alimento en la boca y cuando empezamos a masticar lo que está el alimento, ahí empezamos a salivar. El famoso, o sea, me hace agua en la boca cuando pienso en tal o cual comida, ¿verdad? Entonces, empezamos a producir saliva, que con esa masticación del alimento, eso se va a mezclar, ese alimento se va a mezclar con la saliva, que justamente es lo que va a facilitar la deglución. La deglución es cuando nosotros tragamos el alimento. Entonces, la boca es el primer segmento del aparato digestivo donde comienza la digestión mecánica mediante la masticación de los alimentos por los dientes y la digestión química con la acción de la saliva. Sus funciones principales incluyen la preparación del bolo alimenticio para su deglución. Eso que nosotros, por ejemplo, vamos a comer que sea una galletita, introducimos a la boca, empezamos a masticar, eso se mezcla con la saliva. Entonces, ahí nosotros vamos a formar un bolo, una bola alimenticia, ¿verdad? Bueno, ese bolo alimenticio es lo que justamente nosotros vamos a deglutir, vamos a tragar. Entonces, la boca en este caso permite, hace ese proceso y aparte de eso menciona que percibe también el sabor. Si es algo salado, si es dulce, si es ácido, si es que es frío o caliente, todo eso podemos percibir a través de la boca. Y la activación de respuestas digestivas, además de la fonación y el sentido del gusto. Ahí, por ejemplo, la fonación sería el hablar, ¿verdad? Aparte de que nos permite comer, alimentarnos, también nos permite poder hablar. Las partes principales de la boca y su función en la digestión. Para comenzar luego, los dientes, ¿verdad? Los dientes tienen una función en la boca, no es que están nomás de adorno ahí o están nomás para lucirse con los brackets o que están nomás luego ahí para qué sé yo, ¿verdad? Para la parte estética. Tienen una función importante justamente en el proceso de la masticación, de la digestión mecánica al cortar, desgarrar y triturar los alimentos en fragmentos más pequeños. Por eso es que muchas veces ocurre que hay personas, por ejemplo, que ya no tienen dentadura, que ya no tienen dientes, les cuesta de repente triturar la comida y entonces eso dificulta mucho más esa deglución. De repente esa persona puede atragantarse o tarda más cuando está comiendo o empiezan a tener infecciones a nivel de la encía porque evidentemente nuestra encía no está preparada para triturar ningún tipo de alimento, ¿verdad? Sino más bien para sostener las placas dentales. La lengua es un órgano muscular que participa en la masticación, manipula los alimentos para mezclarlos con la saliva.
y ayuda en la deglución. Nosotros vamos moviendo, por eso es que la lengua tiene esa movilidad también, de arriba, abajo y a los lados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite la lengua, poder mezclar ese alimento que introdujimos a la boca y poder salivar. Entonces, con la lengua, después, o sea que en principio, al masticarse con los dientes, empieza la lengua a producir esa saliva. Entonces, ahí se va mezclando y se está formando ese bolo alimenticio que mencionamos en principio. Las glándulas salivales producen saliva que contiene enzimas que comienzan a descomponer químicamente los almidones de los alimentos y facilitan el proceso de deglución. Es como una lubricación que permite para que nosotros podamos deglutir bien, para no atragantarnos, ¿verdad? Por eso es que muchas veces cuando empezamos, qué sé yo, estamos comiendo apurados y estamos masticando va ahí, ¿verdad? Rápido, rápido, nomás luego te tiende a que sea muy seco o que dificulte el tragar. Tragamos, pero apenas pasa por la garganta, ¿verdad? Eso también quiere ocurrir cuando no salivamos bien, cuando nos apuramos al masticar. Paladar es el techo de la boca, formado por el paladar duro y blando, y separa la cavidad bucal de las fosas nasales. Siempre escuchamos que, qué sé yo, la gente mayor, por ejemplo, dice, amo y calle paladar, ¿verdad? Y ellos lo que están hablando es de la prótesis dental, porque el paladar, nosotros tenemos, todos tenemos paladar. El paladar duro sería esta bóveda que observamos acá en la parte de arriba, por detrás de los dientes más o menos, en esta zona. Este sería el paladar duro. Y el paladar blando sería esta parte que corresponde, no es parte de la lengua, pero la lengua está incrustada en esa partecita. Entonces, esta parte, la parte de abajo de la lengua sería el paladar blando. Y el paladar duro entonces sería la parte de arriba de la dentadura. Labios y mejillas forman los límites exteriores de la boca, controlando la entrada y la salida de los alimentos. Evidentemente, necesitamos de las mejillas y los labios para poder cerrar la boca cuando estamos masticando, ¿verdad? El famoso se mastica con la boca cerrada, literal, ¿verdad? Se puede con la boca abierta, no es correcto nomás. Bueno, el proceso digestivo en la boca. Ingesta, los alimentos ingresan a la boca. Masticación, los dientes trituran los alimentos. Salivación, la saliva descompone los almidones y lubrica el alimento para formar el bolo alimenticio. Deglución, la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la garganta, iniciando su camino hacia el esófago. Percepción sensorial, la boca detecta el sabor, la textura y la temperatura de los alimentos, lo que activa reflejos que estimulan la producción de jugos gástricos y pancreáticos. Proceso digestivo en la boca, que es lo que inicia. Entonces, todo este proceso es lo que ocurre cuando nosotros, desde que metemos un alimento a la boca hasta que deglutimos, hasta que tragamos, ¿verdad? Posterior a eso, pasa justamente por la zona de la garganta y luego pasa a un órgano que se llama esófago. Primeramente vamos a hablar aquí un poquito de la garganta. La faringe se llama, es la zona en la que está la garganta. Es el conducto muscular en la parte posterior de la garganta que conecta la boca con el esófago y la laringe, participando tanto en la digestión como en la respiración. El esófago es un tubo muscular que recibe los alimentos de la faringe y los transporta mediante ondas de contracción, que se llama peristaltismo, hasta el estómago. O sea que eso va a ir pasando de a poquito a través de unas ondas de contracción. Se contrae y se relaja, como para que vaya empujando el alimento y vaya bajando de a poquito. La función de la faringe
Actúa como una vía para el paso del aire hacia la laringe y los pulmones. Y como parte del sistema digestivo facilita el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago. También interviene en la fonación o producción de la voz. Aquí, por ejemplo, encontramos esta parte sería en donde está ubicado justamente la faringe. Acá este organito sería en donde inicia el esófago y un poquitito más hacia adelante estaría la tráquea, que es otro conducto, pero de la parte respiratoria. ¿Por qué menciono la parte respiratoria? Porque la faringe, aparte de que actúa en la parte digestiva, también actúa en la parte respiratoria. Bueno, el mecanismo, vamos a saltarnos esto. Al tragar, la epiglotis se cierra para evitar que la comida o líquido entren en la tráquea, desviándolos hacia la faringe y luego al esófago. Si ustedes levantan su cuello, o sea, levantan la cabeza hacia arriba, evidentemente, al tocarse la zona de la garganta, ustedes pueden sentir algo durito, ¿verdad? A ver, les voy a mostrar, voy a encender mi cámara un ratito. Al hacer esto, ustedes pueden palpar en esta zona, tenemos un tubito que es medio duro, ¿verdad? Ese tubito sería la tráquea, que es lo que va a bajar hacia la zona pulmonar. Entonces, la faringe también trabaja en esa parte. Entonces, lo que menciona es que hay algo que se llama epiglotis, que es como un limpia parabrisas, que lo que hace es tapar el conducto de la tráquea cuando nosotros vamos a alimentarnos. Y a ver, para dibujarles aquí un poquitito. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que pasa el esófago y vamos a suponer que aquí hay otro tubito que es el que pasa a la vía respiratoria. Este sería de la parte, ¿cómo se llama? De la parte digestiva y este de la parte respiratoria. La epiglotis lo que hace es, la epiglotis estaría más o menos en esta zona y lo que hace es cerrar la parte del esófago cuando lo que vamos a hacer es inhalar aire. Entonces el aire pasa directamente a través de la tráquea. Sin embargo, cuando cuando lo que quiere es pasar el aire, pasar los alimentos hacia la zona del esófago, lo que hace es cerrar el canal de la tráquea para que los alimentos pasen a través del esófago y no se vaya a la parte de la tráquea. Cuando el famoso, no sé si suelen escuchar el famoso Sheiputun, dice la gente, ¿verdad? Qué sé yo, cuando come sopa o cuando come, qué sé yo, algún tipo de alimento seco, usualmente ese famoso Sheiputun es cuando se va justamente ciertas partículas de lo que estamos comiendo, pasa a la tráquea. Entonces, no se cierra la epiglotis no cierra bien la zona de la tráquea y es por eso que justamente se va ese alimento en esa zona. Eso con el tiempo, si es que, qué sé yo, cada tanto suele ocurrir, eso puede llevarle a la persona a tener algún tipo de neumonía o algún tipo de bronquitis cuando ocurre ese tipo de situación. Por eso hay que cuidar mucho y usualmente a los adultos mayores lo que les quiere pasar qué sé yo, se apuran al comer o lo que sea, o justo inhalan de repente o hablan cuando están comiendo y tiende a ocurrir eso. Ahora bien, el esófago, este sería el esófago, su función principal es transportar los alimentos y líquidos desde la faringe hasta el estómago a través de un proceso llamado peristaltismo. Esto se va moviendo, yo trago mi alimento y esto se va moviendo hasta bajar
al estómago, que es lo que estaría aquí. Entonces, permite ciertas contracciones de este músculo, porque el esófago es un músculo, entonces permite el movimiento del esófago para que el alimento vaya bajando. Y usualmente cuando hay algún tipo de reflejo, reflejo en el sentido de cuando tenemos ganas de vomitar, esto en vez de contraerse hacia abajo, se contrae hacia arriba. Entonces, por eso es que podemos expulsar otra vez lo que comimos. Es un tubo largo que usualmente atraviesa todo el tórax y baja hasta la boca del estómago, justamente. Empieza más o menos desde la garganta y va bajando, 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 más o menos a 5 dedos, más o menos por debajo de los pechos, de nuestro pecho, ¿verdad? Ya que todas somos mujeres, podemos medir de esa manera. Muy bien. Entonces, el esófago es el conector. Primero pasa por la boca, después el bolo alimenticio pasa por la faringe, después al esófago y del esófago pasa al estómago. El estómago es una bolsa que está ubicado entre el esófago y el intestino delgado. La función principal es la digestión de los alimentos. Recibe el bolo alimenticio, que fue eso que mezclamos nosotros en nuestra boca justamente, mezcla con ciertos jugos gástricos. No sé si en algún momento les ocurrió que vomitaron o que sintieron que iban a vomitar y se quedó ese sabor medio amargo en la boca. Ese saborcito amargo se debe justamente a esos jugos gástricos que se produce en el estómago, que es justamente para triturar ese bolo alimenticio. Nosotros al tragar los alimentos formamos un bolo, dijimos. Ese bolo es sólido, es duro. Eso cuando baja al estómago, con la ayuda de los jugos gástricos que tenemos en el estómago, lo que hace ese jugo es hacer que ese bolo alimenticio se derrita y se forme un líquido que se llama quimo. Ese quimo es lo que otra vez va a ir pasando a través de un ratito, va a ir pasando por este órgano que se llama intestino delgado. Entonces, va a ir viajando por todo el intestino delgado y posterior a eso va a ir pasando a través del intestino grueso. Acá, por ejemplo, el intestino delgado, el estómago, entonces esa era su función. Recibe el bolo alimenticio, le trata de derretir al bolo alimenticio con ese jugo gástrico para que ese bolo alimenticio se vuelva líquido. Ese líquido en el que se convirtió el bolo alimenticio se llama quimo. Ese quimo es lo que va a pasar por el intestino delgado. El intestino delgado menciona que está compuesto por una zona que se llama duodeno, que es el que conecta el estómago con el intestino delgado. Después, toda esta parte se llama yeyuno y el ileón sería el que va a conectar al intestino delgado con el intestino grueso otra vez. Bueno, en este caso, la función de nuestro intestino delgado es absorber la mayoría de los nutrientes que no se absorbió en el estómago. Entonces, se absorbe en el intestino delgado los nutrientes, agua y electrolitos, y eso va a pasar directamente al torrente sanguíneo. Entonces, al absorber el intestino estos alimentos, estos nutrientes, eso ya pasa directamente a la sangre. Y a través de la sangre se va a distribuir todos esos nutrientes a todas las zonas que correspondan, que necesiten justamente de esos nutrientes. Habíamos dicho nosotros en clases anteriores que la función de la sangre también es el aporte nutricional, el aporte de oxígeno, también transportar los desechos a los órganos a ciertos sistemas para que puedan ser eliminados, ¿verdad? Y en este caso, entonces, aquí en esta partecita es en donde se produce ese intercambio.
Acá es en donde se absorbe entonces esos nutrientes para que luego de aquí pase al intestino grueso. Por eso es que es muy importante el consumo de agua para que justamente sea más fácil esa asimilación o esa absorción de nutrientes. Muy bien. Y aquí estaría pasando la última parte ya, o sea, lo que va quedando o lo que quedó más o menos de esos nutrientes, de ese bolo alimenticio previamente, ¿verdad? Ya sería la parte, más o menos la parte final. Este sería nuestro intestino grueso. El intestino grueso tiene tres partes. En este caso, podemos observar aquí el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente o sigmoide. De aquí pasa al recto y del recto pasa al ano. En esta parte, entonces, es lo que se va a ir absorbiendo también agua y ciertos electrolitos que no se absorbieron en la parte de nuestro intestino delgado. Esta partecita, por ejemplo, cuando va subiendo por acá del intestino delgado, ya pasó a esta parte. Acá, eso que quedó, lo que va quedando de a poco se va haciendo más pequeño, los nutrientes que van quedando en ese, siempre sigue siendo líquido, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ya es menos la cantidad que va quedando. Aquí sigue siendo líquido los restos que quedaron. Acá más o menos, a partir de la mitad